Vamos a ver entonces espacios vectoriales y vamos a hacer la práctica del cuadernillo. Práctica oficial. Vamos a empezar con el ejercicio número 2. Ahí lo vamos a ver enseguida en pantalla. El número 2A tiene 2 ítems, ahora ya enseguida lo van a ver. El ejercicio 2 dice, tiene la parte A, tiene 2 partes, la parte 1 y la parte 2. La parte 1 dice que la parte 2A1, no quiero mayúscula, 2, ejercicio 2, parte A1. Bien, dice, S es el conjunto de vectores de Rn con la segunda componente nula, y el espacio vectorial es Rn. El ejercicio, me olvidé de leerlo, dice, determine si el conjunto S es un subespacio de B. O sea, lo que quiero determinar en este problema es si S es un subespacio vectorial del espacio vectorial B conocido. Entonces, ¿cómo sería la estructura de este subespacio? ¿Cómo sería la estructura de S? Que no me piden que la escriba. Yo la voy a escribir, o le voy a dar una forma, una notación de conjunto para que ustedes vean cómo es. Sería más o menos así, son vectores de Rn, eso quiere decir que son vectores de n componentes, donde tendré una componente, qué sé yo, un numerito A, otro numerito B, le podría poner X1, X2, X3, da lo mismo. C, un montón de componentes, ¿sí? Qué sé yo. Y la última componente sería N. Lo voy a tener que escribir así. Y me dice que la segunda componente es nula, o sea que yo sé que esta componente no es cualquier número, sino es 0. Y tendría que aclarar que para todo A, B no está, C, D, E, F, N, perteneciente a los reales. Lo puedo escribir de muchas formas, como es un conjunto teórico, podría poner x1, 0, x3, x4, x5, y así hasta llegar a n, que es un número ficticio, ¿no? Incierto. Y yo quiero saber, ¿sí?, si esto es un subespacio. Yo, para ver si un conjunto era un subespacio de un espacio vectorial determinado, tenía que probar dos cosas: que la suma de dos elementos cualesquiera me diera otro elemento que está dentro de S, del subespacio. Y además tendría que probar que cualquier número real multiplicado por cualquier elemento para todo elemento de este subespacio me diera otro elemento que está dentro del subespacio. Incluso, la demostración de esto, incluso ustedes la pueden hacer en palabras, una vez que determinan la estructura del subespacio. Yo por ahí lo que es en palabras no lo voy a escribir, pero les va a quedar grabado. Pero había un atajo que yo tenía, que era una condición necesaria pero no suficiente, que si el elemento nulo estaba dentro del subespacio, eso podría llegar a ser un subespacio. O sea, esa era una condición necesaria, la necesito que esté, pero no me alcanza para decir que es un subespacio. Ahora, si el elemento nulo no está dentro de mi subespacio, ¿qué decía? Chau, esto no es un subespacio. Y me ahorraba aplicar los dos axiomas que me determinan si un conjunto es o no un subespacio de un espacio vectorial. Acá, como es para todo A, C, N, o sea que A, C y N son cualquier real, quiere decir que este elemento, el elemento 0, 0, 0, todos los que siguen que pueden ser 0 y el último puede ser 0, esto pertenece a S. Lo que puedo decir acá, que S puede, a partir de esta conclusión, puedo decir S podría, pero no estoy seguro, ser un subespacio de B. R. Podría, ¿sí? Podría, no es. No sé, puede serlo, como no. Pero si no estuviera el 0, 0, punto suspensivo 0, ese no sería un subespacio
de Rn. Entonces, no tenemos más remedio que probar las dos condiciones. La primera condición decía lo siguiente, que vamos a probar, que si yo tenía, ahora vienen los negritas que me molestan tanto, un U que pertenecía a S, y además tenía un B que pertenecía a S, ¿sí? Dos vectores, voy a ponerlo en negrita, entonces, para hacer un subespacio, tenía que tener U más B, los elementos del espacio vectorial, tenían que pertenecer a S, donde U y B son vectores, que decíamos genéricamente vectores, pero podrían ser matrices, podrían ser complejos, números complejos, ¿no? Podrían ser polinomios también. Entonces, tenemos todas esas condiciones. Perfecto, bueno, vamos a probar. Para eso vamos a tomar dos vectores cualesquiera. ¿Qué formato tendría un vector cualquiera? Bueno, este, por ejemplo. Podría tener A, 0, Z, ta. Ese seguro pertenece a ese. Le voy a poner, podría ponerle A sub 1, C sub 1, ¿sí? En la segunda va a ser 0, N sub 1. S seguro pertenece a ese. Y podría tener otro que sea 2, C sub 2, N sub 2. Este también pertenecería a ese. Tendría que aclarar, que no lo voy a escribir, pero lo voy a aclarar verbalmente, que A sub 1, C sub 1, N1 son números reales, y que A sub 2, C sub 2, N2 son números reales. ¿Qué pasa si yo sumo estos dos elementos que están dentro de S, porque cumplen las características que tienen que tener los elementos de S? Son dos vectores cuya segunda componente es nula. Si lo sumo, es una suma de vectores. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar A sub 1 más A sub 2, pero no en mayúscula, 2, 0 más 0, el segundo va a quedar 0, C sub 1 más C sub 2, no mayúscula, no sé por qué se activan las mayúsculas, C sub 2, todos los que siguen, ¿sí? Y el último que va a ser N1 más N2. Resulta que esto pertenecerá a ese. Mi pregunta sería, la suma, lo pregunto, no lo sé. Ahora bien, si A sub 1 era un real y A sub 2 era un real, la suma es un número real. Quiere decir que la primera componente va a ser un número real. La segunda componente es 0. La tercera componente es otro número real, porque es la suma de dos reales. Todos los que siguen van a ser suma de reales, y el último también es suma de reales. O sea que esta duda que yo me planteaba acá, digo que es cierta. Y como es cierta, este elemento, suma, de dos elementos de S, es cierto que pertenece a S, porque tengo un número real, 0, otro número real, otro número real, otro número real, otro número real, y último número real, quiere decir que la primera condición se cumple. Y como se cumple, digo, estoy más cerca de decir que esto es un espacio vectorial. Hay una segunda condición que decía, vamos a recordar, que K era cualquier real y un U que pertenecía a S, o sea, un vector U que pertenecía a S. Si se daba esto, entonces, si tenía esto, se tenía que verificar que K por U, ¿sí?, tiene que pertenecer a S. O sea, el resultado de ese número, cualquier real, para todo U y para todo S, ¿sí?, me daba dentro de S, entonces quiere decir que esta segunda condición era cierta, y si se verificaban estas dos condiciones, decía que el conjunto S era un subespacio vectorial del espacio Rn.
Bueno, vamos a probarlo. Voy a tomar rápidamente un número k y le voy a multiplicar por A0 cualquiera, un elemento cualquiera, que puede ser este. ¿Y esto qué me va a dar? Me va a dar k por A, k por 0 me va a dar 0, cualquier número real por 0 me da 0, k por C y k por N. Me pregunto, ¿esto pertenece a ese? Me lo preguntaría. Y sí, porque el primer número es real, porque es real por real. K real y A real me da un número real. El segundo es 0. El tercero, K por C, es un número real. Todos los que siguen son reales y el último es un número real. O sea que la estructura de la suma de dos elementos y la estructura de multiplicar cualquier número real K por cualquiera de mis elementos me sigue dando un vector de n componentes reales, salvo la segunda que es 0. Esto lo puedo escribir en palabras, en un examen, en un parcial, y entonces lo que voy a ver ahí es que puedo concluir, entonces, después de todo este lío, puedo decir tranquilamente que S es un subespacio de Rn o de B. Y se verifica lo que tengo ahí. Acá estaría completo este problema 2. Lo voy a copiar acá abajo para ver el que sigue. El que sigue dice, es muy parecido, lo voy a dejar planteado para que ustedes lo hagan. Dice, el 2A2, ese es el conjunto de vectores de Rn con una de todas nula. Bueno, en realidad es un caso, el que vimos recién es un caso particular del 2A2. Acá pueden elegir más cosas ustedes, ¿sí? Qué sé yo, pueden plantear que este espacio S, que yo puse acá, que es de Rn, pueden plantear, qué sé yo, que la quinta componente se anula. Y todas las otras van iguales, ¿sí? O sea que la forma de hacerlo, de resolverlo, sería muy parecido a la anterior. Ese se los dejo para ustedes. Si es que hay alguna duda, ¿sí? Si tienen alguna duda, plantéenmela, ya sea por el chat o verbalícenla si pueden, si tienen micrófono, y la resolvemos. Ojo que esta no es la única opción de S, yo podría plantear otra opción, qué sé yo, decir que la primera componente se anula, que esta componente se anula, ¿sí? Y todas las otras no. Sacarle acá el D también, para no tener que escribir, no tener tanto, incluirlo en los puntos suspensivos, o que la última se anula, ¿sí? O sea, tienen un montón de posibilidades, la resolución es la misma, así que ese se los dejo para que ustedes lo vean. Bien, vamos con el que sigue, que sería el 2B. Voy a poner el 2B y el 2C. El 2B. Ya enseguida lo vamos a copiar. Ahí está. El 2B, o sea, está dentro del 2, que siempre me pide lo mismo. El enunciado general, estoy mirando acá arriba, dice determinar si S es un subespacio de B. Estamos siempre con lo mismo. Determinar si S es un subespacio de B, y en el 2B me pide encima interpretar geométricamente. Yo les voy dando una pista, aunque eso lo teníamos que hacer al final, pero lo vamos a hacer ahora. A ver, acá esto les tiene que llamar la atención para hacer la interpretación geométrica. Ustedes conocen esa ecuación, que es x más y igual 2z, que es la ecuación de qué cosa. A ver, lo pueden escribir por el chat. No me hagan quedar mal, miren que esto va a quedar grabado y lo pueden mirar de todos otros cursos. En el chat no me dicen nada, nadie. Muy bien, Gino. Gino me está diciendo, uno de los alumnos que está en el chat, me dice, es un plano, es la ecuación de un plano. ¿Qué podemos decir alguna característica más? Fíjense que no tiene término independiente, o sea que es un plano que pasa por el origen. Eso me va a ayudar a mí, este primer análisis, esta primera vista del subespacio, de la expresión del subespacio, de ese conjunto,
si es que llegara a ser un subespacio, que no lo sé, lo vamos a probar, ya tengo la interpretación geométrica, ¿sí? Que esos X y Z son puntos, ¿sí? O ternas que pertenecen al subespacio. Son ternas de R3 que pertenecen al subespacio. O sea que ya tenemos una parte hecha. Bueno, vamos a ver qué hacemos con esto. Tengo que tomar dos elementos del subespacio. ¿Los elementos cuáles son? El S son X y Z que pertenece a R3 y tal que verifiquen esto. O sea, que sumando esta primera componente más esta segunda componente me dé dos veces la tercera. Vamos a probar eso. Entonces voy a tomar un X1, si lo escribo bien va a ser mejor. No quiero 11, quiero 1. Un Y1, un Z1, esto es una estructura, o sea, son tres números reales, esa estructura va a pertenecer a R3. Pertenece a R3, 10 puntos. Y si pertenece a R3, esto no es tan... ¿qué se va a verificar si eso pertenece a R3? Se va a verificar que, discúlpenme, acá tiene que X1 más Y1 es igual a 2Z1. ¿Por qué? Bueno, porque los elementos de S son una terna. X1 y 1, una terna de números reales, porque están en R3, quiere decir que cada uno de estos son reales. Pero todos los que estén en S van a verificar que la suma de la primera más la segunda componente me dé la tercera. Y vamos a tomar otro elemento más, porque estamos con la primera condición, que recién recordamos, que me dice que voy a tener que tomar un segundo elemento, un X2, un Y2 y un Z2, que también pertenece a R3, y si pertenece a R3 se va a verificar que la primera más la segunda, componente, estoy aprovechando la expresión porque si no, no terminamos más, la primera y la segunda componente me da dos veces la tercera. Eso me dice el ejercicio, o me pide el ejercicio 2B. Vamos a pasar todo para abajo para que se vea mejor. Bien. Perfecto. Bueno, ya tenemos dos elementos que pertenecen a S, ¿sí? O sea, este pertenece a S y este pertenece a S. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que probar que la suma de este que tengo acá, que no se quiere poner todo completo, de este más el X2, o sea, la suma de dos elementos cualesquiera, me tiene que dar otro elemento que esté dentro del subespacio. Me va a quedar X1, Z1. Más, estoy escribiendo cualquiera, ¿eh? Me corrigieron. Quedaría X1 más X2, o sea, sumo término a término, y 1 más 2, Z1 más Z2. Bien, quiero saber si esto pertenece a S. Y lo voy a tener que hacer, pertenece a S. Quiero saber si es cierto. No lo sé, lo tengo que probar. Si la suma de dos elementos que vi que son, o propuse yo, dos elementos porque cumplen con esto, pertenece a ese. ¿Cómo pruebo que esa expresión que acabo de poner en rojo pertenece a ese? Si esa expresión, o sea, si ese elemento, x1 más x2, y1 más y2, z1 más z2, que están viendo en rojo, pertenecería a ese, que a lo mejor pertenece, pero ¿por qué digo pertenecería? Porque tengo que probar que es así. Si ese perteneciera a ese, tendría que pasar que la primera componente, que es x1 más x2, más la segunda componente, que es y1 más y2, me diera dos veces la tercera. Vamos a probar porque no lo sé. O sea, si pasara esto,
la primera componente más la segunda me tiene que dar 2 veces la tercera. Vamos a ver. Ahora, yo sé por hipótesis, que estas son mis hipótesis, que son mis datos que yo propuse, que x1 más y1, o sea, este, estoy poniendo en rojo, más este, los podría poner juntos, porque el orden de los sumandos no altera la suma, y este más este, lo puedo poner juntito, o sea, podría poner esto de esta manera, a ver si están de acuerdo conmigo. Yo podría poner, qué desgraciado que es esto, lo podría escribir así. Ahí está. X1 más Y1, o sea, el orden de los sumandos no altera la suma. El primer término y el tercer término lo podría poner primero y segundo, y el segundo y el cuarto, segundo y tercero, y no alteraría el resultado de la suma. ¿Esto a qué es igual? Voy a ver que X1 más Y1 sé que me da 2Z1, o sea que eso me daría 2Z, disculpen, me daría 2Z1. ¿Cómo lo sé? Por acá, por esto que está acá. Y X2 más Y2, ese que está ahí, me da, wow, 2Z2, X2 más Y2. 2Z2. Si saco factor común 2, me va a quedar Z1 más Z2. Y fíjense entonces que la suma de la primera y la segunda componente me da el doble de la tercera componente del elemento suma. O sea que digo, hasta acá, esta primera condición se cumple. O sea que esta primera condición puedo establecer que es verdadera. Voy con la segunda condición. La segunda condición tenía que tomar un número real, ¿sí? Un K, cualquiera. Esto lo voy a trasladar acá abajo para que lo podamos ver bien. Tomo un número K real cualquiera. Por ejemplo, vamos a llamarlo K, K que pertenece a los reales, y voy a tomar un elemento cualquiera. Voy a tomar X y Z, este es un elemento que pertenece a S. Pertenece a R3, pero también pertenece a S, o sea, un elemento de R3 que está dentro de S. Vamos a hacer el producto ahora de K por X y Z, o sea, el producto de cualquier número real por cualquier elemento de S. ¿Qué me da esto? KX, KY, KZ. O sea, el producto de un número real por un vector me da eso, ¿viste? Multiplico el número real por cada componente del vector. Me pregunto, ¿esto pertenece a ese? No sé, lo tengo que probar. Vamos a ver si es cierto. Si perteneciera a ese elemento producto de número, cualquier número por cualquier elemento de ese, ¿qué tendría que pasar? Tendría que pasar que la primera componente más la segunda componente me tiene que dar 2 veces la tercera. Recuerden que esto se daba, ¿sí? Si este elemento pertenecía a ese, ¿qué pasaba? Pasaba que X más Y, no necesito copiarlo, lo tienen ahí, no pierdo tanto tiempo, que la primera componente más la segunda me dé 2 veces la tercera, o sea que esto me tendría que dar 2KZ, ¿es verdad? Y si saco K factor común, me queda X más Y, y X más Y me da 2Z. Sabemos, ¿sí? Lo que decía recién. Si esto es cierto, me tiene que dar que X más Y es igual a 2Z. Y como se verifica esta segunda condición, que es verdadera, entonces voy a concluir, como se verifican las dos condiciones, los dos axiomas, para ver si esto es un subespacio, lo que voy a decir entonces que S
es un subespacio vectorial de R3, que era mi espacio vectorial. Bien, si no tienen dudas, vamos a ver el que sigue, que es el C, que ahí lo están viendo en pantalla. Pero para achicar un poquito, lo voy a sacar y lo voy a poner directamente el C. Me quedó súper grande, ¿no? Voy a achicar un poco porque me quedó re grande. Ahí, total, se ve ahí. Bueno, quiero probar si esta es una matriz, aunque está entre corchetes, es una matriz. Vea claro, antes de seguir. Lo mismo, si S es un subespacio vectorial de B, o sea, si ese conjunto S es un subespacio vectorial de todas las matrices cuadradas de orden 2. Ahora, este subespacio tiene la característica que no son todas las de R2, o de R de 2 por 2, como dice ahí, o sea, estas no son todas, pertenece, pero aquellas donde la diagonal principal, A por D, es mayor o igual que la diagonal secundaria. Acá yo voy a decir algo que no lo tendría que decir, pero porque queda grabado y después esto se sube a la plataforma YouTube, a la plataforma de videos. Yo ya sé la respuesta, entonces por eso lo voy a hacer así. Si ustedes quisieran probarlo con las dos condiciones, estaría todo bien. Estaría todo bien. Es más, yo en el ejemplo anterior no lo hice, pero yo tendría que haber probado que el 000 está en R3, y es verdad, no lo hice acá. No es necesario que lo haga, es una condición necesaria, pero no suficiente. O sea, yo con que pruebe estos dos axiomas, ya estoy tranquilo en el caso del B y en el caso de cualquier subespacio. Pero podría haber probado que el 000, ¿sí?, pertenece a este conjunto S, al que estábamos viendo antes, ¿sí? ¿Por qué? Y porque si ustedes se fijan, ahí yo puedo decir que la primera componente más la segunda componente es 2 veces la tercera componente. O sea, 0 más 0 es lo mismo que 2 por 0, y el elemento nulo pertenece a ese, entonces tendría que hacer verificar estos dos axiomas, que los verifiqué y es un elemento de mi espacio. Cuando yo voy a mirar el elemento nulo de este nuevo S, puedo hacer exactamente lo mismo. Tomaría la matriz nula de orden 2. 0, 0, 0, 0. Y esto también pertenece a S. ¿Por qué motivo? Porque 0 por 0 es igual que 0 por 0. Fíjense que me dice mayor o igual. Si me dijera mayor estaría sonado, el 0 no pertenecería a S. O sea, lo que estoy queriendo analizar es que cambio de enunciado. Si el enunciado hubiera sido muy parecido a ese que tienen ahí, que no es, estoy haciendo una hipótesis, que esto fuera una matriz, esta, A, B, C, D, cierro, ¿sí?, que pertenece a R2, D, no pongo que pertenece a R2, tal que, pongo coma, A por D mayor que C por B, y cierro esto, fíjense que esto no sería un espacio, un subespacio vectorial de las matrices de cuadradas de orden 2, o de R de 2 por 2, como dice ahí. Eso no sería. ¿Por qué? Porque el 0, 0, 0, 0, o sea, esta matriz, no estaría dentro de ese. Acá lo cambié, no es el mismo que yo le pongo otro nombre, S1. Así tienen nombres distintos y vemos que son distintos. Ese S1 no pertenecería, no sería un subespacio, porque el elemento nulo no está acá, mientras que acá sí está, porque 0 por 0 es mayor o igual que 0 por 0, o sea, no es mayor, pero es igual, me dan las dos, ya con que se cumpla mayor o igual, estoy dentro de esto. Entonces, si yo cambiara el enunciado, yo vería que acá, esto, que está acá, disculpen que no me sale, ahí estamos. Quiero ponerlo alineado y no me sale. Ahí está.
Esto, no puedo poner que pertenece, sino, no sé si tengo o no pertenece. No lo tengo. A ver si lo encuentro por acá. Símbolos tipo letra. Quiero ponerlo bien porque va a quedar para la posteridad esto. Acá hay un no pertenece. Ahí está, listo. Ahí lo encontré. No pertenece a ese, entonces en este caso tendría que aclarar que B es R2 o R de 2 por 2 como lo ponen ahí. Y entonces digo, la conclusión sería punto. Entonces voy a poner un punto. S no es un subespacio, lo vean, vectorial de R2 o de B. Cambié el enunciado, cambiaron las condiciones. Espero se entienda. Si hay alguna objeción o hay algo que no se entiende o hay algo que quieren repreguntar o que quieren que vuelva a explicar, me escriben en el chat o me lo dicen. Lo bajo porque cambié el enunciado. Vamos ahora con este. ¿Sí? Este pertenece a ese. El anterior era lindo porque yo decía, no pertenece a ese, chau, no es un subespacio. Ahora este pertenece, así que tengo que ver las dos condiciones. Pero como les dije al principio, este es un caso muy particular. Yo ya sé la respuesta. Yo ya sé que esto no es un subespacio. Estoy haciendo como una trampa y se los estoy diciendo. ¿Por qué? Porque no hay muchos así de este estilo. Entonces, si se les presenta en un parcial o en un final, yo no lo pongo en los parciales. No sé qué puede pasar en los finales porque ya no depende de mí. Pero en los parciales no pongo una cosa así. Pero quiero que lo analicen. En estos casos conviene por ahí encontrar un contraejemplo y decir, bueno, no se cumple para esto. Entonces, como no se cumple para esto, no se cumple para ninguno y no es un subespacio. Vamos a suponer que yo tomo, y no más en suponer, esta matriz. La tengo anotada acá al lado mío porque lo busqué hoy antes de empezar la clase con ustedes. Tomo la matriz 2, la perdí, 11, 4, 1, pero me salga. Y no es 2, es 3. Esta matriz pertenece a S porque es una matriz cuadrada de orden 2. O sea que esto pertenece a S. Voy a tomar otra que pertenezca a S. Otra que pertenezca a S, que puede ser, por ejemplo, se me ocurrieron estas dos, a mí. Ustedes pueden buscar otra y está todo bien. La 5, 1, 2, 9. Esta pertenece a S. En realidad yo les digo pertenece a S y no expliqué por qué. Y esta pertenece a S porque 3 por 4 es mayor o igual que 1 por 11. O sea, 12 es mayor que 11. Cumple con lo que me dice este axioma acá. O esta propuesta, más que axioma. Y 5 por 2, 10, menos 9 por 1, 9. O sea, 10 es mayor que 9. Entonces los dos están en S. No tengo problema. ¿Qué pasa si lo sumo? Y acá es más fácil. Esto lo puedo hacer siempre que sepa que un conjunto no es. O sea, buscar un ejemplo. Si llegara a ser, esto es una barbaridad. Yo lo tengo que probar para todos los casos. Pues si lo pruebo para un caso y no lo pruebo para el resto, no estoy probando nada. O si lo sumamos, voy a poner, lo voy a volver a copiar, pegar. Lo voy a poner como para sumar. Ahí, más, ahí. Si lo sumo, a ver qué me da. Igual ya sabemos que pertenecen a ese, así que no lo voy a poner. Ahí estamos. Si lo sumamos tenemos 8, 12, 10 y 8. Pregunto, ¿esta suma pertenece a ese? Si perteneciera a ese, este por este, que me da 64, tendría que ser mayor que 10 por 12, que es 120, y es mentira. Entonces, ¿qué digo? Entonces, como 8 por 8 no es mayor, no sé cómo ponerlo, no creo que esté el símbolo tachado. ¿Sí? Es menor, pongo, es menor que 10 por 12,
Entonces, como pasa eso, digo automáticamente S no es un subespacio vectorial de R sub 2 o R de 2 por 2. Estos son casos muy típicos, guardamos para no perder la información, que cuando yo intuya, huela, tengo una percepción de que algo no es un subespacio, entonces automáticamente lo que hago es buscar un contraejemplo, y si no se cumple para ese contraejemplo, no se cumple, se puede cumplir para otros ejemplos, pero ya con que uno no se cumpla, ya no es un subespacio vectorial. Bien, vamos con el D. Son largos, ¿eh? Tengo hasta el I. Voy a ver, lo voy a copiar enseguida, ¿sí? Lo vamos a pegar. Lo pegamos. Bueno, tengo el subespacio vectorial son vectores de 4 componentes que están en R4 y tal que la suma de todas sus componentes me da 1 para todos los elementos. Y el espacio vectorial es R4, o sea, el espacio vectorial son todos los vectores de 4 componentes, y en el subespacio, en el subconjunto este de B, que no sé si es un subespacio, es lo que quiero ver, no lo sé, la suma de todas las componentes me tiene que dar 1. Entonces vamos a ver esa condición o esa propiedad que tienen los espacios y los subespacios, que tiene que estar el elemento nulo. ¿Cuál sería el elemento nulo de S? El 0, 0, 0. Este elemento pertenece a S porque es el elemento nulo de S. El vector de 4 componentes nulo. Bien, ¿qué pasa? Si esto está en S, si estuviera en S, pues no lo sé, este sería el elemento nulo. Quiero ver si está en S. Me lo estoy preguntando. Me lo pregunto si está en S. Si esto estuviera en S, ¿qué tendría que pasar? Tendría que pasar que 0 más 0, o sea, la suma de los 4 elementos me diera 1. Y la suma de los 4 elementos me da 0. ¿Qué quiere decir entonces? Que el elemento nulo no está dentro de ese. Entonces digo, ¿cómo el elemento de R4, 000, lo pueden escribir como ustedes quieran, no pertenece, voy a poner en palabras, no pertenece a todo ese, entonces concluyo, que S no es un subespacio vectorial de R4 o de lo que me dicen ahí. Y ahí terminó el problema, no tengo que hacer más nada. El D entonces era fácil. Bien. Perfecto. Seguimos con otro. Vamos con el E. Lo tengo que copiar. A ver si lo vemos. Copio y ya lo tengo. Esperen que lo estoy copiando. Ahí apareció. Bueno, el E, este X tendría que ser una X mayúscula. Podemos prescindir de esta X. O sea, lo interesante es esto, ¿sí? Que es un vector que tiene 5 elementos. ¿Cómo escribir así? No está mal escribirlo así, pero nosotros tomamos el X como, lo tenemos que poner en negrita, como no lo puedo sobreescribir, lo vamos a dejar así. Bien, esperen que lo voy a volver a copiar, así ya lo tenemos ahí lindo para nosotros. Copiar, ahí lo pongo bien. Bien, ahí quedó. L entonces. Bueno, ¿qué me dice este? Es un vector, o sea, son vectores de 5 componentes, eso es el espacio vectorial. De componentes, obviamente, números reales. Y el subespacio, perdón, el subconjunto, todavía no sé si es un subespacio,
Y seguimos. Bien, entonces tenemos, el espacio vectorial son vectores de 5 componentes. Y mi subconjunto, que no sé si es un subespacio, que lo quiero probar, también tiene 5 componentes, pero la diferencia es que el producto entre la segunda y la cuarta me tiene que dar 0. El producto entre la segunda y la cuarta me tiene que dar 0. Acá también me estoy dando cuenta que esto me parece que no va a ser un subespacio. Yo lo voy a, para ganar tiempo, lo voy a hacer medio rápido. Y les, por ejemplo, el elemento nulo está dentro de este subespacio y el 0, 0, 0, 0, 5 componentes, pertenece a ese. ¿Por qué pertenece a ese? Rápidamente me doy cuenta por qué. Porque fíjense que si ustedes hacen la segunda componente 0, la multiplican por la cuarta, que es 0, me da 0. Cumple con la condición que necesito para todos los elementos de S. O sea, este que tengo acá es este, el X2 es la segunda componente. Y este que tengo acá, en otro color, el verde, es este. O sea, la segunda por la cuarta me da 0 y quiere decir que, vamos a poner por aquí, entonces, ese elemento, el 000, afirmo que pertenece a ese, lo acabo de corroborar. Bien. ¿Qué pasa acá? La segunda por la cuarta me tiene que dar 0. Yo me estoy dando cuenta acá que si tomo cualquier caso, como hice antes, esto no va a ser un subespacio. ¿Por qué motivo? Porque fíjense que si la segunda es 0 y la cuarta no es 0, esto me verifica que me da 0. O sea que estaría un elemento así, por ejemplo, este elemento. Voy a tomar un elemento cualquiera. El 1, 0, qué sé yo, 5, menos 3, 8. Fíjense que en este elemento está dentro de ese. ¿Por qué? Este está dentro de ese, porque si yo multiplico la segunda componente por la cuarta componente me da 0. Entonces está dentro de ese. Se me ocurre tomar otro. Se me ocurre tomar 7, 23, 80, 0, menos 10. Estoy diciendo números horribles, ¿sí? Voy a tomar números más fáciles. Este también pertenece a ese. Podría que poner ya que, ¿sí? Por alguna conjunción acá, ya que, ya que, ¿qué va a pasar? Ya que la segunda por la cuarta me van 0. Entonces este también pertenece a ese. Fíjense que esos dos elementos que yo tomé, que se me ocurrieron ahora, me dan 0. ¿Qué pasa si yo a este, ahora detesto haber elegido esos números, le sumo con 7, 23, 80, 0 y menos 10? Si yo sumo estos dos elementos, van a ver que me queda 8, 23, 85, menos 3, 18. Sumo componente a componente. La suma de dos elementos cualesquiera, fíjense que no pertenece a ese. ¿Por qué? ¿Por qué voy a decir que esto no pertenece al conjunto S? No ver acá dónde era que tenía que poner. Símbolos tipo letra no aparecen. Antes donde está letras griegas tampoco. Operadores. No pertenece. Nada por acá. Ahí está. No pertenece a ese. ¿Por qué no pertenece a ese? Porque, vamos a ponerlo, ¿sí? 23 porque, no, parece que no me alcanza. 23 porque la segunda componente menos 3, 23 menos 3, no voy a hacer la cuenta, pero vamos a ver que 23 por menos 3 no me va a dar 0 ni a palos. Entonces, como 23 por 3 no me va a dar 0 ni a palo, va a ser distinto de 0, el elemento suma no pertenece a ese.
Y como no pertenece, voy a decir S no es un subespacio vectorial de R5. Ahí tenemos el E. El F. El F lo voy a copiar, lo voy a explicar rápido. Bueno, el F es este que aparece acá, aparece en la guía, y son vectores, ¿sí?, de R3, los X en negrita, este X tiene que estar en negrita, son de R3, tal que los vectores son A11, donde A es cualquier número real, y el espacio vectorial son todos los vectores de R3. Fíjense que esto ya lo sabemos, que esto no va a ser un espacio vectorial. Ustedes van a decir, ¿por qué? Y bueno, porque el elemento nulo no está. Porque el primero puede ser cualquier real, puede ser 0. Pero los segundo y el tercero son fijos 1, 1. O sea, ¿qué voy a concluir? Voy a concluir que como el 0, el 0, 0, 0, no pertenece a S, voy a decir lo mismo. S no es un subespacio vectorial de R. Y ahí estoy feliz. Paso al G. Vamos a ir a ver el G. ¿Cuál es el G para hacerlo? GHI, nos quedan 3. Copiamos. Bueno, en realidad copio yo, ustedes observan. Bueno, tengo un polinomio que está en P sub 2, donde la estructura es A, todos los polinomios de S es A más B por T más C por T cuadrado, donde la suma de sus coeficientes me tiene que dar 0. Y el espacio vectorial son todos los polinomios de grado menor o igual que 2. Recuerden eso, ¿sí? Que si es un espacio vectorial, como me están diciendo en el enunciado, que S es un subconjunto del espacio vectorial B, cuando pongo P sub 2, hay que acordarse, esto lo estamos aclarando, que P sub 2 es el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual a 2. Si yo pusiera, en vez de P sub 2, pusiera P sub n, y en vez de 2 pongo n, sería, donde n es un número natural, sería el conjunto, y puede estar el 0, el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual a n. Pero siempre para constituir un espacio vectorial tiene que ser de grado menor o igual. Si es de grado igual, son e, no es, o de grado menor, tampoco, tiene que decir menor o igual. Bueno, vamos a resolverlo. Vamos a ver si esto es un espacio vectorial. Vamos a ir con probar si el elemento nulo está dentro de este subconjunto para ver si es un subespacio. Diría, un polinomio de grado 2, el 0 más 0 por t más 0 por t cuadrado, que sería el polinomio idénticamente nulo de grado 2, ¿sí? Voy a decir que pertenece a S, ¿por qué? Porque, ¿qué se va a dar? Si yo sumo la A, que es el término independiente, más el coeficiente del término lineal, que es B en este caso, más el coeficiente del término cuadrático, o sea, la suma de los tres coeficientes, que es lo que me está diciendo acá, me da 0, entonces el polinomio idénticamente nulo pertenece de grado 2, el polinomio idénticamente nulo de grado 2 pertenece a ese, en consecuencia, ¿sí?, tengo que empezar a probar el primer axioma. Antes ponía condición, pero es mejor poner axioma. Bien, vamos a poner ahí. Vamos a probar el primer axioma. ¿Qué hago con el primer axioma? Tomo dos polinomios, cualquiera. Uno, por ejemplo, puede ser a sub 1 más
B sub 1 por T más C sub 1 por T cuadrado. Este es un polinomio de grado menor o igual que 2, y para que este polinomio pertenezca a S, se tiene que verificar que A sub 1 más B sub 1 más C sub 1 sea igual a 0. O sea, la suma de todos sus coeficientes tiene que darme 0, porque si no, no está en S. Y ahora voy a tomar otro, distinto. Ustedes me van a decir, pero si es distinto, ¿por qué tiene el mismo nombre? Voy a poner A sub 1 más B sub 2 por T más C sub 2 por T cuadrado. Entonces, si está dentro de ese, voy a tener que A sub 2 más B sub 2 más C sub 2, o sea, la suma de todos sus coeficientes me tienen que dar 0. Bueno, ahora vamos a sumar dos elementos cualesquiera, o sea, estos dos elementos que tengo acá. Este lo voy a sumar, podría poner paréntesis, aún no es necesario, porque son todos términos, al segundo polinomio. Y la suma de estos polinomios, cuando yo lo resuelvo, los polinomios sabemos que se suman los coeficientes homólogos, ¿sí? Los coeficientes que tienen el mismo grado. Acá tendría A sub 1 más A sub 2, eso los puedo sumar juntitos, son los términos independientes, más B sub 1t y B sub 2t los puedo sumar y me queda B sub 1 más B sub 2 por t. Más C sub 1 más C sub 2 por t cuadrado. O sea, sumo y reúno los términos que son homogéneos, los términos que tienen la misma letra. Quisiera saber ahora si esta, la suma de dos elementos, si ese elemento que obtuve pertenece a ese. Tendría que ver si es cierto, no lo sé. Vamos a ver. Si esto que está acá, en color rojo o en verde, pertenecería a ese, si lo verde pertenecería a ese, ¿qué tiene que cumplir? Tiene que cumplir con la condición que me pide este subconjunto S, que la suma de todos los coeficientes del polinomio, de los tres coeficientes, me dé 0. Vamos a ver si es cierto. O sea, tendría que probar que esto que está acá me diera, en realidad no eso, sino los coeficientes, que ya rápidamente, no lo puedo poner así, disculpen, voy a poner, son los coeficientes, ¿sí? O sea que los coeficientes, la suma me den 0. Sería, voy a poner paréntesis, el segundo coeficiente es B sub 1 más B sub 2, y el tercer coeficiente es C sub 1 más C sub 2. Ahí sumo todos los coeficientes. No le voy a poner verde, voy a poner en negro. Si esto me diera 0, estoy salvado. Ahora otra vez sabemos que el orden de los sumandos no altera la suma. Si yo escribo el A sub 1 primero, el B sub 1 después que sigue, y el C sub 1, ¿sí? Estos tres los escribiera primero, el orden de los sumandos no alteraría para nada la suma. Escribí lo mismo, pero si yo, por ejemplo, este lo pongo acá, se me ocurre ponerlo ahí, no alteré para nada, pero tengo que sacar esto, porque si no estoy haciendo un desastre. Ahí hice un cambio, puse el primero y el tercer término, lo puse como primero y segundo, y el segundo lo puse como tercero, no estoy alterando nada. Y por lo mismo podría cambiar este que tengo acá, mandarlo para acá, ¿sí? Y ahí la suma no se alteraría, el orden de los sumandos, o sea, como yo cambie los sumandos, que haga la propiedad conmutativa, no alteraría la suma. ¿Qué pasaría? Yo sé que A1 más B1 más C1, esos tres primeros me darían 0, porque me lo dice la hipótesis. Lo sé de acuerdo a proponer dos elementos, que eso es dato. Y los tres que siguen en negro me dan 0, y la suma de 0 más 0 me daría 0. O sea que acabo de probar que el elemento suma que está acá en color verde pertenece a ese, porque la suma de sus tres coeficientes de este elemento suma de otros dos cualesquiera, me da 0. Entonces el primer axioma es verdadero
ahí, verdadero, y tengo que seguir probando el segundo axioma. No me queda otra. Hasta ahora podría llegar a ser. ¿Qué me decía el segundo axioma? Un K que pertenece a los reales, cualquier número real, ahí, ahora sí, K que pertenece a los reales, cualquier número real y cualquier polinomio de grado 2. Voy a tomar A más BT más CT cuadrado, que pertenece a S, ¿sí? Y yo sé que esto pertenece a S, ¿por qué? Porque A más B más C es 0, si no, no pertenecería a S. Bueno, vamos a hacer la prueba. La prueba es multiplicar el número por un elemento cualquiera, o por un elemento que represente a cualquiera de los que tengo en S, y ver si el resultado, o sea, K por A, más K por B por T, más K por C por T cuadrado, tengo que probar a ver si este elemento pertenece a S. No lo sé, lo tengo que probar. Si este elemento que voy a poner en color verde otra vez perteneciera a S, tendría que verificar qué cosa. Tendría que verificar que la suma de los coeficientes me diera 0. Yo no sé si es verdad, pero si yo saco factor común K, porque K es cualquier número real, me quedaría K por A más B más C. Y sé que, por hipótesis, A más B más C me da 0. O sea que esto sería K por 0, que me da 0 para cualquier K. Y veo que se cumple el segundo axioma. ¿Cómo se cumple el segundo axioma? Y digo que es verdadero, voy a concluir que este subconjunto S, ¿sí? Sí es un subespacio vectorial de R3. Perdón, estoy diciendo cualquiera, de P sub 2, de todos los polinomios de grado menor o igual que 2. Y ahí lo tengo probado. Vamos a ver el H. Me queda el H y el I, termino este ejercicio. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que me quieran decir, por favor, hablen ahora o callen para siempre. Bien, lo bajo. Sí. Escriban en el chat, si no. Bueno, tengo este otro. S es, el subconjunto S es XY, o sea, vectores de R2, tal que la suma de X más Y me dé mayor o igual que 0, y el subespacio vectorial, perdón, el espacio vectorial es R2. Todos los elementos, los pares, ¿sí?, de números reales de R2, o los duetos de números reales de R2, ¿sí?, o los elementos de, o sea, o el conjunto que tiene, todos los que tengan dos componentes que estén en R2. Bueno, si tienen dos componentes, van a estar en R2, dos componentes de números reales. Eso quise decir. El 0, 0, fíjense que estamos igual que antes, no lo voy a escribir, pero si yo dijera X más Y mayor que 0, sí lo voy a escribir. Si yo tuviera un cambio de enunciado, o sea, no es este que yo pongo acá. Si yo dijera S1, ¿sí?, y fuera XY perteneciente a R2, tal que X más Y es mayor o igual que 0, este subconjunto, siendo B obviamente R2, este subconjunto S1 no es un subespacio vectorial de B. ¿Por qué? Porque el elemento nulo, el 0, 0, no está dentro de S, porque 0 más 0 no es mayor que 0, es igual a 0. O sea que con este, por ejemplo, no sería un subespacio, S1 no sería un espacio vectorial de R2. Esto es un cambio de enunciado porque no me lo pide, eso es algo que yo les quise objetar. Pero acá, como me dice mayor o igual, me refundió, y porque si me dijera mayor, digo, no es, ya está, terminó el problema. Pero este está dentro de ese conjunto ese, que todavía no sé si es un subespacio. ¿Por qué? Porque 0 más 0 es
mayor o igual que 0. En realidad es igual a 0, pero cumple con esta condición, y digo, el 0, 0 está en mi conjunto. Tenemos que probar los dos axiomas. Pero yo acá me doy cuenta, y ustedes me dirán, ¿cómo? Bueno, un poco porque tengo más experiencia que ustedes, no mucha, un poco más de experiencia que ustedes. Pero cuando ustedes se empiecen a familiarizar con esto de los mayores o iguales, van a ver que pueden jugar. Por ejemplo, si yo tomo el 1, el 10, menos 9, este pertenece a ese. Porque si lo sumo, me da un número mayor o igual que 0. No lo escribo, lo tendría que escribir, o sea que ese pertenece a ese. Y si tomo el, por ejemplo, aguarden un poquito, que no estoy tan ducho con esto, menos 7, 8, estoy probando, me puede salir mal, puede fallar, como decía Susana. Bien, el menos 7, 8 pertenece a ese. Si lo sumo, la suma me va a dar 3 menos 1. Y la suma de esos dos elementos sería 3 menos 1, y no voy a poder decir que el 3 menos, no, sí, 3 menos 1, la suma me da mayor o igual que 0, no va. A ver si me ayudan a buscar algo que sea cierto, ¿sí? Que pudiera ser cierto para esto. 9 menos 7, 2. 2 menos 1, 1. Bueno, ahí tendría que estar buscando a ver qué diferencia puedo encontrar para que me dé. A ver, acá me están dando en el chat. Puede ser que si el K es negativo. Muy bien, Gino. Gino acá está, que es muy inteligente. Uno de los compañeros me está diciendo que si el K es negativo. Perfecto. Gino me dice lo siguiente. Si yo tomo menos 2, gracias Gino, pertenece a los reales. Un número real cualquiera. Y tomo como elemento que está dentro de ese el 1, 5, o tomar otro, 1, 1, 1, 2. Este pertenece a ese porque la suma me da mayor o igual que 0. Cuando yo quiero aplicarle el segundo axioma a ese caso particular, no el primero, y hacer menos 2 por el vector 1, 5, esto me va a dar menos 2, menos 10. O sea, tengo un real y un elemento que está dentro de ese. Si sumo menos 2 más menos 10, me da menor o igual que 0. No me cumple. Entonces, lo que voy a decir es que operadores no pertenece, que esto no pertenece a ese. Entonces, ¿qué? Usé un contraejemplo, ¿sí? Dije, si tengo un número real cualquiera y lo multiplico por un elemento que esté dentro de ese, veo que no cumple para este caso particular el segundo axioma, y si no lo cumple para uno, no me interesa si lo cumple para los otros. Ya puedo decir que ese no es un subespacio vectorial de R2. Y ahí terminó el H. Y por último tenemos el I. Copiar. El I que dice, otra vez, polinomios de grado menor o igual que 2, el polinomio tiene la misma estructura que antes, y me dice que el primero y el segundo término tienen que ser iguales, y el tercero igual a 2 veces, perdón, el primero, segundo y tercer término, no dije mal, pero lo voy a decir así, el término independiente va a ser igual al término lineal, y el término cuadrático, o el coeficiente del término cuadrático, o en este caso también llamado coeficiente dominante AC,
es el doble del término independiente. Y mi espacio vectorial son todos los polinomios de grado menor o igual que 2. Vamos a probar si esto es cierto. El elemento nulo, o sea, el polinomio, el que vimos antes, ¿sí? El polinomio nulo, ¿cumple con esto? Y sí, porque el coeficiente del término lineal, o sea, este que está acá, este 0, es igual, ese 0, que no lo quiero poner ¿eh? No se quiere poner en ahí está. Ese 0 va a ser igual, o sea, el coeficiente del término lineal va a ser igual al, perdón, del término independiente, el coeficiente del término independiente va a ser igual al coeficiente del término lineal. Se va a dar porque son los dos ceros. De que acá tengo 0 igual a 0. Pero además tengo que cumplir con otra condición, vamos a poner en negro, que el coeficiente del término cuadrático, a este 0 le voy a poner otro color, vamos a poner en un lila, ahí estamos, pero el lila, un celeste mejor, ahí se ve mejor. Entonces, ese 0, no quiero poner celeste, o sea, ese 0 celeste, va a ser igual, ¿sí?, al 0 en verde. En realidad, a 2 veces. El 0 en verde, o sea que digo, se cumple, automáticamente ahí veo que el elemento nulo está dentro de ese, entonces digo, esto podría llegar a ser un subespacio de B, pero no estoy seguro. Probamos entonces ahora el primer axioma. El primer axioma. El primer axioma tenía que tomar dos elementos cualesquiera de S y probar que la suma estaba dentro de S. Yo, para no escribir tanto, como ya acá tengo hecho algo, voy a guiarme con esto. Donde acá lo que es distinta las condiciones, esto sería un elemento cualquiera de S y otro elemento cualquiera de S. Ahora, ¿qué tiene que pasar acá? Que A1 igual a B1, punto y coma, y que C1 igual a 2A1. Lo escribo peor. Ahí está. Y en el segundo polinomio, con distintos coeficientes que pertenece a S2, uno genérico, voy a ver que A2 tiene que ser igual a B2 y la otra condición es que C2 sea igual a 2 a sub 2. Bueno, vamos a hacer la suma de estos dos polinomios y ver si se verifica. O sea, estos son datos de mi problema, datos que fabriqué yo, tomando dos elementos cualesquiera y viendo qué condiciones se tendrían que cumplir. Y ahora vamos a la que llamamos, o sería una especie de demostración. ¿Cómo la hacemos? Yo no quiero escribir tanto, y es muy parecida a la de antes, así que va a quedar: sumo el primer polinomio y el segundo polinomio, y me va a pasar lo mismo que antes, que vimos hace un ratito, que me queda que puedo sumar los términos homogéneos o los términos de igual grado, y ver si la suma, el polinomio suma de estos dos elementos genéricos, pertenece a S. Para pertenecer a S, ¿qué tendría que pasar? Que esto que está en verde, tendría que darse que el término independiente de este nuevo polinomio, ¿cuál es el término independiente? El término independiente es A1 más A2. Tendría que ser igual al término lineal, o sea, a B1 más B2. ¿Es verdad esto? Y sí, porque fíjense que A1 era igual a B1 y A2 era igual a B2, o sea que se verifica, lo estoy viendo acá. Me falta verificar lo otro. ¿Qué tengo que verificar? Que
el término cuadrático, que ahora es C1 más C2, sea el doble de A1 más A2. Vamos a ver si es cierto. Recuerden que C1, por esta hipótesis, es 2A1. Y C2 es 2A2. Si yo saco factor común 2, me quedaría A1 más A2. Y verifico las dos condiciones que tenía este subconjunto S para el polinomio P sub T. O sea, el resultado de la suma verifica que el término independiente es igual al término lineal y el término cuadrático es 2 veces el término lineal. Entonces este primer axioma es verdadero y necesito verificar el segundo axioma. Y si se verificara el segundo axioma, en la gloria, porque este subconjunto S de B sería un subespacio vectorial. Para no perder tanto tiempo, yo voy a copiar esto que tengo acá y lo voy a ir haciendo despacito. Voy a ir viendo todo esto así. Miren que voy a mandar todo esto para acá. Ahí está. Bueno, voy con esto. Tomo un K real y el polinomio que está dentro de ese. ¿Qué se tiene que verificar? Bueno, se tiene que verificar que A, para estar dentro de ese, es igual a B, y que C es igual a 2A. Eso es lo que me decía. Si mi polinomio está en S, tenía que verificar esto. Y ahora hacemos el producto de K por el polinomio. O sea, es distribuir el real K a cada término de mi polinomio. Y me voy a preguntar si esto pertenece a S. Si esto perteneciera a S, que no lo sé, tendría que verificarse que K por A sea igual a K por B. Pero como A es igual a B, veo que K por A es igual a K por B. Porque por la propuesta que hice, digo, bueno, esto está en S si pasa esto. Ahora, esto está en S, bueno, K por A, ¿quién es igual? K es igual a K, y A es igual a B, o sea que se verifica que es cierto. Y la otra verificación es que el término del coeficiente del término cuadrático, o coeficiente cuadrático en este caso, K por C, tiene que ser el doble, ¿sí? El doble de este, de K por C. Fíjense que K es igual a K y C vale 2A, por hipótesis. Entonces se verifican las dos cosas. Se verifica el segundo axioma como verdadero y voy a decir que S es un subespacio vectorial de P sub 2. Y ahí he probado todo lo que yo quería. Bueno, seguimos. Vamos con el ejercicio 3. El ejercicio 3 dice lo siguiente. Dice, interprete geométricamente, lo voy a llevar para abajo, así, ahí está. Interprete geométricamente el conjunto solución del sistema. Y me dice, ¿es este conjunto un subespacio de R3? Acá hay que prestar especial atención al enunciado, porque muchas veces cuando me preguntan en la consulta por este ejercicio, el enunciado es lo que más lo confunde, lamentablemente. El enunciado es lo que más les cuesta interpretar. ¿Por qué motivo? Vamos a volver a leer, sobre todo la última parte, ¿sí? Me dice, interpretar geométricamente el conjunto solución del sistema. Bueno, eso ustedes ya lo vieron. Ustedes ya vieron eso cuando vimos sistemas de ecuaciones y en el práctico que Matías le dio la semana pasada. Pero me pregunta ahora, en la segunda opción, que está más abajo, la segunda consigna, ¿es este conjunto? ¿Qué conjunto? ¿Es este conjunto? Yo no veo ningún conjunto. Pero me dice, interprete geométricamente el conjunto solución del sistema. El conjunto al que se está refiriendo
es al conjunto solución del sistema. Si yo no resuelvo el sistema, si yo no obtengo el conjunto solución, no voy a poder analizar si ese conjunto es un subespacio vectorial de R3. Si hay alguna duda en el enunciado me dicen y yo vuelvo a repetir. O sea que lo primero que tendríamos que hacer es resolver el sistema de ecuaciones y ver el conjunto solución. Esto lo podrían hacer ustedes tranquilamente porque, ¿sí?, ya saben cómo resolver un sistema de ecuaciones. Yo voy a poner X y Z. Es un sistema homogéneo, o sea que no necesito poner los términos independientes, pero voy a replicar los coeficientes para aplicar el algoritmo de Gauss. 3, 1, menos 2, menos 2, menos 2, 5, ya lo pongo. Un poco de agua arriba de la computadora, así que en cualquier momento no me voy a quedar sin seguir grabando. Menos 2, menos 2, 5, y por último, el último que tengo que copiar es 1, menos 5, 14. Replico y resuelvo el sistema. El conjunto, solución de este sistema, es el que yo quiero interpretar geométricamente, pero además quiero ver si ese conjunto solución es un subespacio de R3. Lo hacemos, me quedaría menos 6, lo hago rápido porque ya lo saben hacer, más 2, menos 4, menos 6 más 2, menos 4. Corríjanme si me equivoco. 15, menos 4, 11. Voy con el otro. Menos 15, menos 1, menos 16. Y 3 por 14, que me da 42, menos 2, me da 44. Y cuando haga menos 4 por 44, menos 16 por 11, van a ver que acá les da 0. En realidad tienen un atajo. ¿Se acuerdan que si acá dividen todo por menos 4, que lo pueden hacer, si yo sacara esto y dividiera todo por menos 4, perdón, por 4, me quedaría menos 4 y 11, dos filas iguales, puedo sacar una, pueden hacer como ustedes quieran. Vamos a prescindir de esto, que no me va a servir. Ustedes saben resolver un sistema de ecuaciones, así que no tengo por qué explicárselos ahora. El sistema es un sistema homogéneo, así que el sistema equivalente va a ser, vamos a determinarlo, es 3x más y menos 2z igual 0. La segunda ecuación es menos 4x más, perdón, menos 4y más 11z igual 0. Y en la última ecuación no tengo nada, ¿sí? Así que me queda así medio desprolijo, pero y voy a poner S', ese sería lo que nosotros llamábamos el sistema equivalente. El rango de este sistema, el rango del sistema me da 2, y como el número de incógnitas es 3, nosotros sabemos que esto es un sistema homogéneo que tiene o que admite que tiene soluciones no triviales. O sea, son infinitas soluciones que incluyen a la solución trivial. Vamos a resolverlo. Podemos hacerlo de muchas maneras. Si yo digo, por ejemplo, que z vale t, en esto voy rápido porque ustedes lo saben mejor que yo, con t que pertenece a los reales, me va a quedar que menos 4i más 11t igual 0. Y de ahí despejo i, se los hago rápido, van a ver que i les queda 11 cuartos de t con la t que pertenece a los reales. Y si hacemos la solución, vamos a la ecuación de arriba, va a quedar que 3x más 11 cuartos de t, y vale 11 cuartos de t, menos 2t igual 0, y ahí despejamos x. Yo voy a ver si lo hago rápidamente esto, me queda 11 cuartos de t menos 2t, me quedan tanto como menos 3 cuartos de t, creo que esto me queda menos 1 cuarto de t. Si no me llega a dar, no se hagan problema, algo con t me va a dar, va a ser parecido a esto, la solución del sistema de ecuaciones ustedes ya la saben, y el conjunto solución, que voy a llamar S, va a ser menos 1 cuarto de t, 11 cuartos de t, y t, con más
con t que pertenece a los reales. Esto lo hice rápido, porque ustedes ya lo saben hacer de antes. O sea, este es el conjunto solución de t. Quieren que lo interprete geométricamente. Para interpretarlo geométricamente, me conviene más verlo así. X es igual a un cuarto de t, y es igual a 11 cuartos de t. El 0 no tiene por qué estar. Lo vamos a escribir más lindo todavía para que lo vean mejor. Voy a decir, x es igual a un cuarto de t, control C, ahí estamos, y igual a 11 cuartos de t, y z igual a t. Y sabemos, lo dijimos, que t pertenece a los reales. O sea que geométricamente, ¿esto qué es? Lo puedo ver así, pero así lo van a ver mejor para interpretarlo. No se desesperen, ¿eh? Si alguien lo puede escribir en el chat o alguien... Esto no se lo tendría ni que decir, ¿sí? Esto son las ecuaciones paramétricas de una recta que pasan por el origen. ¿Sí? Justamente. Eso es la primera parte, ¿sí? Interpretar geométricamente el conjunto de solución, ya lo interpretamos. Vamos ahora a ver si este conjunto es un subespacio de R3. Quiero saber si este conjunto solución, me dicen, es un subespacio de R3. Bueno, ¿qué hacemos para ver si esto es un subespacio de R3? El elemento nulo está, porque si t vale 0, el 0, 0, 0 va a estar dentro de ese. Así que tengo que seguir probando. ¿Qué hacemos después? Y tomamos dos elementos cualesquiera, dos vectores que tengan esta estructura. Un vector puede ser menos un cuarto de t, 11 cuartos de t, y como t es un real, ya lo tengo aclarado, esto pertenecería a ese. Otro vector que puedo tomar, podría tomar menos un cuarto de h, 11 cuartos de h, y h, esto también pertenecería al conjunto S. ¿Qué pasa con la suma? Vamos a sumar estos dos elementos, los sumamos. Ustedes me dirán, así no lo vas a poder sumar, no, pero así sí lo voy a poder sumar. O sea, sumo esos dos elementos y veo cuánto me da. Y veo si la suma pertenece a S. Yo lo voy a sumar muy rápido, ustedes saben sumar vectores. Sería, la primera componente del vector suma sería menos un cuarto de t más menos un cuarto de h. Lo puedo escribir así, menos un cuarto de t más h. La segunda componente sería 11 cuartos de t más 11 cuartos de h. Lo puedo escribir así, 11 cuartos de t más h. Y la última, que es la más fácil de sumar, pongo t más h. Ese vector. ¿Este vector pertenece a S? Mi pregunta es, ¿este vector pertenece a S? Y sí, pero ¿por qué? Porque fíjense que todos mis vectores de S son menos un cuarto por una letra, primera componente. Y la segunda componente es 11 cuartos de la misma letra, y la tercera componente es esa letra. O sea que esto, ¿cómo lo explico? Bueno, esto lo escribo así, ¿tá? Lo puedo escribir en palabras, observando que las tres componentes, puedo escribir así en palabras, la primera es menos un cuarto por una variable, la segunda es 11 cuartos por la misma variable, y la tercera es esa variable, cumple con la estructura que tiene S, en consecuencia, la primera condición, eso lo puedo escribir en palabras, es verdadera. Iría con la segunda condición. Vamos a poner así acá, primera acción. Hemos probado el primer acción.
Vamos a probar el segundo axioma y para eso me voy a llevar esto para acá. Segundo axioma que ya voy a probar. Bien. Quiero probar el segundo axioma. ¿Qué hago? Bueno, tomo un K cualquiera, minúscula. K perteneciente a los reales, o sea, un número cualquiera, un real cualquiera, y voy a tomar un vector cualquiera, que puedo tomar este. La única condición es que el t sea un número real. Y voy a ver que seguro pertenece a ese. Una estructura así pertenece a ese. Vamos a probar ahora si k multiplicado por menos un cuarto de t, 11 cuartos de t y t, me va a dar un vector, y si ese vector va a estar dentro de ese. Va a pasar muy parecido a antes, esto me va a quedar menos un cuarto de k por t, menos un cuarto de k por t, si distribuyo el t, hago el producto de un real por un vector, 11 cuartos de k por t, y la última componente va a ser k por t. Fíjense que esta componente seguro pertenece a ese, porque es menos un cuarto de una variable, 11 cuartos de la misma variable, y la tercera componente es una vez esa variable. O sea que el segundo axioma es verdadero, y como se cumplieron los dos axiomas, digo, entonces S mayúscula es un subespacio vectorial de R3. Y ahí habría terminado el primer problema. Perdón, el primero no, el tercer problema. Está en la guía.